Un saludo jóvenes, por medio de este video les explicaré cómo se realiza un diagrama de flujo. En las tareas que se les enviaron a ustedes realizaron las imágenes básicas, las figuras básicas de cómo realizar un diagrama de flujo y decíamos ahí que el diagrama de flujo es la representación gráfica de los algoritmos y anteriormente ya trabajamos algoritmos también en donde había una sucesión de pasos que tenía un inicio y un final y la mayoría lo trabajó muy bien. Entonces ahora es lo mismo, son una sucesión de pasos que va a haber un proceso también que va a tener un inicio y un final, solo que ahora utilizando figuritas. Ustedes ya las hicieron en una tarea. Acá tengo yo las figuritas con esta aplicación, pero ustedes lo pueden hacer a mano, ¿ya? Solo que tienen que tener cuidado que las figuras les queden iguales. Yo vi que algunos hicieron figuritas, pero las figuras no eran iguales a las que realmente tenían que dibujar. Entonces, cuando la figura cambia de forma, ya deja de tener el significado que debería. Entonces, por favor, tienen que trabajar las imágenes como debe ser. Muy bien, entonces acá tenemos un ejercicio de diagramas de flujo. Aquí dice realizar un programa por medio de un diagrama de flujo que sume dos números. Esto está sencillo, es pequeño. ¿Cómo hacemos para sumar dos números con un diagrama de flujo? Acá estamos diciendo que es un programa pequeñito, pero es un programa representado en diagramas de flujo en el idioma que ustedes manejan, o sea, en el español. Entonces el diagrama de flujo debe de iniciar con una figurita de inicio. Ustedes al ver sus figuras, ustedes buscan sus figuras y dicen, ah, esta es la figura que inicia, ¿ya? Ahí en sus conceptos ustedes vieron de que decía que este es para iniciar y para finalizar. Entonces ahorita colocamos inicio. Yo acá lo estoy haciendo en la computadora, pero ustedes lo pueden hacer a mano, ¿verdad? Entonces venimos y lógicamente tenemos que enlazar una figura con otra, ¿ya? Entonces tenemos que colocar ahora el enlace de una figura con otra. Voy a cerrar acá esto. Muy bien. Entonces acá tenemos la siguiente figura, tiene que ser una entrada de datos. ¿Por qué una entrada de datos? Porque la entrada de datos me permite saber qué datos voy a utilizar para resolver este problema. Entonces en este caso me está diciendo que son dos números y va a haber una respuesta, va a haber una respuesta al final. Entonces tenemos acá la entrada de datos. ¿Y qué datos vamos a utilizar? En este caso ustedes dirán, bueno, un número, dos números, ¿verdad? Puede ser un 2, un 3, un 4, pero no vamos a usar números, vamos a usar variables. ¿Y qué son las variables? Son la representación de un dato, de un número. ¿Y cómo se representan? Por medio de letras. Podemos colocar, por ejemplo, una A o una B o una C. Entonces acá estamos representando un número, pero con una variable. No sabemos cuál es el número, pero sabemos de que ahí en esa A va a haber un número. No se sabe cuál es, solo la representación de un número. Entonces ya tenemos el primer número. Cualquier número va a ser, ¿verdad? Pero ahorita solo lo estamos representando. Luego vamos a representar con esta misma figura de entrada de datos, que es así como inclinada, la misma tenemos que usar porque son dos veces, dos números. Podemos colocar el siguiente número. Ya no podemos repetir la misma variable. Ya no podemos repetir la misma variable porque estaríamos como diciendo, este es el mismo número que aquí. Entonces acá vamos a colocar otra variable. Vamos a colocar una b. Entonces ahí ya tenemos la segunda variable. Ya ingresamos los dos números que se necesitan. Ahora, ¿qué nos falta? Sumar esos dos números. Y para hacer un proceso en diagramas de flujo, se necesita hacer colocar un rectángulo. Y en este caso yo ya lo tengo aquí listo. Aquí están también las figuras, ¿verdad? Entonces, este rectángulo me va a indicar que yo voy a hacer un proceso. Y este proceso va a tener una respuesta. Entonces tengo la A más la B. ¿Por qué la A más la B? Porque son las dos variables. A más B. Ahí estoy sumando los dos números que me está pidiendo acá por medio de dos variables. Y por supuesto tiene que haber una respuesta. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser otra variable.
como no sabemos, no tenemos números, sino que solo los estamos representando por medio de variables, colocamos una variable diferente. Entonces aquí colocamos una C o cualquier otra letra que represente a la respuesta de esta suma. Alguien dirá, mire, pero yo he visto que es al revés. Pues podemos colocar al revés. Aquí la C es lo mismo, ¿ya? Ahí es lo mismo. C igual, o sea, la variable C va a tener un valor de la suma de A más B, ¿ya? Entonces aquí tenemos A más B. Entonces ahí ya tenemos el proceso hecho, ¿ya? Entonces ahora vamos con, después de tener el proceso, de saber cómo va a ir esta, ya ingresamos, miren, con la A ingresamos acá, esta figura ingresamos la B, ya tenemos los dos números y aquí los sumamos y sacamos la C, la respuesta. Entonces ahora venimos y vamos a colocar la respuesta como una impresión. Cuando digo impresión me refiero a que uso una figura, esa figura la encontré aquí en esta aplicación más abajito. Ah, no, aquí está. Ah, no, esta es, ¿no? Aquí está. Entonces ahí la encontré y la coloqué aquí. Entonces aquí sería, ¿qué respuesta es entonces? ¿Cómo imprimo esa respuesta del programa? Esta figura de impresión de datos, o sea, la que me dice cuál es la respuesta, que me da a conocer cuál es la respuesta, es esa. ¿Y cuál es la respuesta? C. Entonces, A, B son los números que ingresé. Entonces, esta es la figura de datos de ingreso. Esta figura de este rectángulo es para hacer los procesos y me dice que A más B es igual a C. Y esta C es la respuesta. Entonces yo imprimo la respuesta y la respuesta es C. ¿Por qué solo C? Porque C es la respuesta que dio ahí. Y por último, voy a colocar la figura de fin. Vamos a subirlo un poquito. Entonces aquí le voy a escribir fin. Vamos a subir todos los datos acá porque ya no caben. Quito para acá. Entonces la figura de fin es la misma que de inicio. Si se dan cuenta acá yo coloqué A, B, esta es la figura de ingreso de datos, la figura de procesos, perdón acá, la figura de procesos es un rectángulo, la figura de impresión es esta, que a esta es la que les cuesta mucho dibujarla, y la figura de fin, aquí está. La figura de fin, ahí está. Muy bien, entonces ahora ¿qué me hace falta? Lo que me hace falta es enlazar todo. ¿Y cómo se enlaza? Entre las figuras que yo les di, que ustedes dibujaron, ahí menciona cómo se enlaza una figura con otra. Entonces tengo que tener cuidado de cómo las voy a enlazar, ¿verdad? No es solo de venir y colocar, ¿verdad? Entonces tengo que colocar, vamos a ver si me salen aquí, las flechitas, aquí está. Entonces coloco una flechita, aquí sería una flecha recta. Aquí no salió muy recta que digamos, pero tiene que ser una flechita recta. Igual acá voy a enlazar las figuras por medio de flechas. Son flechas las que ustedes dibujaron. Entonces vamos a correr esto para acá. Vamos a ver. Vamos a intentar acá otra vez. Ustedes dibujaron en la hoja de trabajo que hicieron, ahí decía que iban a usar flechitas. Entonces las tenemos que usar, ¿verdad? Acá la aplicación me está dando que puedo hacer las flechas, solo que se mueven un poquito en la aplicación. A mano creo que sería más fácil. Vamos a ver otra flecha, pero tienen que estar bien hechecitas las flechas. Cuando ustedes lo hagan a mano, tienen que estar bien hechecitas. Aquí me tiro de una vez. Vamos a hacer otra flecha acá. Otra flecha acá. Otra flecha acá.
Muy bien, entonces ahí están las líneas de conexión. Estas se llaman líneas de conexión. Esta flecha no quedó muy bien, pero ustedes por favor la tienen que hacer bien rectecita, ¿no? Aquí porque lo estoy haciendo con la laptop y cuesta un poquito, pero a mano sí le tendría que salir. Yo miré que algunos no llegaba la puntita de la flecha a la siguiente figura, igual aquí. Entonces tiene que llegar exactamente la línea aquí y la puntita de la flecha acá. La línea acá. Ahora yo les digo, ¿será que está bien que vaya esta flecha para arriba o no? Miren, estas vienen para abajo, porque el proceso viene para abajo. Entonces aquí está un error, ¿verdad? Esta está mala. Entonces la flecha de ahí la vamos a quitar y vamos a hacer la flecha para abajo, ¿no? Entonces ahí está. Entonces no quedó tan recta también, pero ahí vamos. Entonces tenemos inicio, línea de conexión, entrada de datos, línea de conexión, entrada de datos, línea de conexión, proceso, línea de conexión, impresión de la respuesta, línea de conexión, fin. Y ahí tenemos el diagrama de flujo de este ejercicio, de este que ustedes leyeron al inicio. Entonces, ¿qué decía que había que hacer? Un programa por medio de un diagrama de flujo que sume dos números. No está diciendo sume el 2 más 2, no, aquí está diciendo sume dos números. Entonces, por eso usamos variables A, B y C. Y imprimimos la C y fin. Como solo eso pedía, solo eso hicimos. Sumamos, imprimimos y ahí quedó. Entonces, a la hora de ya pasarlo a un programa, a un lenguaje de programación, entonces ahí sí ya vamos a colocar las variables nuevamente, pero aquí solo es para dar a entender qué es lo que hace este programa. Y ustedes, el que ya sabe programación, cuando ya analiza un diagrama de flujo, va a decir, este diagrama de flujo ingresa dos datos, los suma y la respuesta de esa suma la imprime y termina. El que ya está acostumbrado a hacer diagramas de flujo los entiende fácilmente. Entonces acá ustedes poco a poco van a ir entendiendo cómo trabajar los diagramas de flujo. Entonces yo les voy a dejar un ejercicio similar en la hoja de trabajo y ustedes se guían con este ejemplo, ¿ya? Y resuelven ese que yo les dejo en la hoja de trabajo.